Dejar Europa para empezar desde cero no es una decisión común, y menos cuando tienes talento y una vida construida. Pero Martina decidió hacerlo, y su historia no es lo que te imaginas, porque emigrar no siempre es avanzar. Martina, gracias por estar aquí. Quiero agradecerte el espacio y que hayas aceptado esta invitación. Ella es Martina. Martina, ¿hablas 4 idiomas, Martina? 4 idiomas bien, pero estudié más idiomas. Wow, Sí. ¿cuántos vienes hablando entonces? 6, Seis de hecho, idiomas. Bueno, sí. ahorita nos vas a contar un poco de eso. Bienvenida, Martina. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí Sí, y muy agradecida también. Y honestamente sí, es digamos un poco más difícil desde Europa emigrar a otro continente respecto a emigrar en el mismo continente, ¿no? Como por ejemplo los mexicanos, los colombianos, etcétera. Estamos en el mismo continente americano. Pero si venimos de otro continente, hay muchas más cosas que cambian. verdad que sí. Oye, antes de profundizar un poco más, platícame quién era Martina en Europa Pues antes de emigrar. Martina siempre fue una chica muy alegre, encantada, enamorada de la música y del arte, ¿no? En general. Yo siempre pinté y escribí canciones. De hecho, tenía mucha fama en Italia. ¿A Hacía poco? muchísimos concursos y organizaba matrimonios y todo eso, así que me fue bien, me fue ¿De bien. qué parte de Italia eres? Roma, la capital. Roma. Hermoso Roma, ¿verdad? Sí, la Y ciudad eterna. la ciudad eterna, ¿por qué eterna? Porque desde el día uno la construyeron así y todavía está así, con Wow. huecos y todo. Oye, pero en lo personal, ¿tú eras feliz allá en Italia? A ver, la felicidad es una emoción muy fuerte, como el odio, ¿no? Es Ujú. o blanco o negro para mí. Pero te diría que tuve muchos momentos felices, sí. Ok, en Italia. Sí. Wow. La gente de Europa lo ve como el lugar perfecto, ¿no? Que no es tan perfecto como parece, Martina. Pues te voy a decir los lados negativos y después te voy a decir los lados positivos porque obviamente es mi país, así que tengo que Claro. defenderlo. Sí, sí. Pero los lados negativos hay muchos y como por ejemplo la falta de justicia. Hay muy poca justicia en Italia, hay mucha omertad, o sea, personas que prefieren callarse aunque sepan las verdades. Hay mucha corrupción Wow. y esa es una cosa que hace daño a la Italia en general, al gobierno, porque obviamente un gobierno corrupto, estarás de acuerdo conmigo, que no es muy funcional. Pues qué Voilà. te diré, nosotros tenemos mucha fama de eso Ustedes saben. y me impresiona que digas tú que en Italia exista la corrupción y hasta cierto punto les cuesta escuchar a la ciudadanía. Quiero entender lo que me estás Claro, diciendo, ¿no? Nosotros claro. tenemos muchas veces un poco equivocada la idea de que Europa es primer mundo. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, Pues hablando en este caso de Italia, porque Europa es general, ¿no? es muy grande, sí. Italia no es un primer mundo y te No. lo diré porque la calidad de vida respecto a cuánto se gana en el trabajo no se puede paragonar, por ejemplo, aquí en Canadá. Aquí en Canadá es meritocrático, en Italia no. En Italia si no tienes papeles, estudios, universidad y conocimiento o conocer personas, o sea, el tío que me hace entrar allá, el padre que me hace entonces no vas a ninguna parte. Y Ok. eso es triste, porque hay Wow. muchas personas, la mayoría de los médicos italianos tienen que salir de Italia para poder ejercitar su profesión. Ok, ¿tú a qué te dedicabas aparte de la música y del arte en Italia? Bueno, yo era musicoterapista por niño, entonces siempre en el ámbito de la música, del arte, pero ayudaba a niños con problemáticas como puede ser autismo o síndrome de Down o otras capacidades, yo la llamo así, capacidades porque tienen una sensibilidad diferente, ¿no? Entonces me encantaba como trabajo y principalmente trabajaba ahí. Después, como part-time, me ocupaba también de la región Lazio, que es donde yo vengo, la región de donde es Roma, y trabajaba como secretaria por la región. Ok. Oye, ¿qué tan difícil es trabajar con los niños que tienen alguna incapacidad? Yo creo que es menos difícil que trabajar
con niños normales, si queremos decirlo así, porque los niños que tienen algunas problemáticas son más abiertos, son más ¿cómo se dice? Afectivos. Afectivos, exacto. Ujú. Y entonces es más fácil también darle confianza o que prendan confianza en ti. Ok. Así que escuchan súper bien. Nunca tuve problema con ellos. Y tenía 35 niños, así que 35, o sea, eres maestra de un grupo sí, sí, sí. y todo por medio de la música, del arte. Exacto. Wow, o sea que la música para ti es mucho. Es una terapia, literal. Wow. Oye, ¿y en qué momento dices me tengo que ir de Italia? Pues en realidad nunca lo dije. No. Fui obligada a irme de Italia, no fue una decisión que yo tomé. Como te dije, no hay justicia en Italia, entonces yo busqué justicia para protegerme de varias cosas que seguramente hablaremos más tarde, pero no la obtuve y entonces la única opción que tuve fue de salir de mi propio país Ok, con el corazón roto. ok. ¿Y qué es lo que te faltaba ya que no podías encontrar? Aparte de la seguridad, creo que fue lo principal, ¿no? Sí, La falta de seguridad. protección, de justicia. La justicia es de verdad la cosa que me pesa más. Al día de hoy yo estoy con un psicólogo desde un par de años y es el tema principal, ¿no? La falta de justicia en mi pasado me signó mucho en mi presente. Ok, sí es muy corrupto el sistema en Italia, Sí, tanto policías como áreas jurídicas y todo eso. absolutamente sí. Como ya sabes, el Italia también, aparte de la pizza y del mandolino, es conocida por la mafia, digamos. Así que Ok. te diría que el gobierno y esas organizaciones criminales, llamámoslo así, Ujú. son muy, muy, muy cercanas, sino la misma cosa. Bueno, Ok, entonces, por lo que me cuentas, tenemos mucha similitud sí. con el tema de México, ¿no? Ustedes tienen pandillas, nosotros tenemos mafia, pero igual, la misma Ok, cosa, criminalidad organizada. ok. ¿Y te dolió tomar esa decisión de salir de Italia? Muchísimo, sí. Mucho. La sufrí muchísimo porque yo soy la típica italiana que se despierta, ¿sabes? Con los cantos de pajarito, y me encanta la pizza, me encanta cantar canciones italianas, la cultura, los paisajes de Italia, La pero moda tuve italiana. la moda, Sí. pero tuve que dejar todo eso por mi vida, por sobrevivir. Y eso duele, como muchas personas que conocí también aquí en Canadá me contaron lo mismo, ¿no? Ok, ¿y sí sentías miedo? Sí, Mucho. sí. Wow. ¿Cómo fueron tus primeros días aquí en Canadá? No realicé. ¿No? Era como estar en un sueño lúcido, ¿no? Como que te despiertas y yo llegué en febrero del 2019, cuando todavía había 1,5 metros de nieve afuera. Así que hacía muchísimo frío, yo no estaba por nada preparada porque en Italia no hace ese clima por nada. Y entonces no tenía bota, no tenía abrigos de nieve, no tenía guantes ni nada de todo eso. Y cuando llegué, pues fue muy, muy difícil, sobre todo por el clima, por la soledad, porque eso afecta muchísimo. Cuando uno está solo, es como luchar el doble, ¿no? Ok. ¿En qué te afectó a ti ese cambio tan radical del clima de Italia al clima canadiense? Pues seguramente tuve un periodo de mi vida cuando llegué aquí en Canadá donde yo tenía la idea de sobrevivir, no de vivir. O sea que cualquier cosa me estaba bien, lo importante es que yo estaba en vida, ¿no? Cuando uno pasa de un trauma, un traumatismo muy grande, pues la única cosa que quiere de verdad es sentirse vivo, Ok, seguro sobre todo, ¿no? seguro, sí. Por la falta de Y no seguridad me sentía segura tampoco a aquí. pesar de estar acá. Ujú. Es frustrante, ¿verdad? Es muy frustrante, Que no sí. sabes si en realidad aquí todo va a calmarse o se va a llegar a resolver, ¿no? Los problemas que tú tienes. Eso es lo que me impresionó más, es que yo pensaba que cambiando de país era como una Reseteo. magia, ¿no? Sí, Que uno se siente seguro, ya se acabó la historia, ya. Pero no, no es así, sobre todo cuando hay organizaciones muy grandes, ¿no? claro. Oye, ¿y hubo algún momento donde tú ya estabas aquí que dijiste, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, Sí. todavía lo tengo. Oh, sí. Cada invierno. Cada invierno uno puede decir la nieve es bonita y todo eso, pero cuando vienes de un país caliente,
te cambia muchísimo, te cambia el espíritu, te cambia la gana de salir de la cama, ¿no? Porque cuando hay mucho frío tampoco tengo mucha gana de salir de la cama y eso me trajo a una depresión. Aparte de la soledad, aquí en Canadá, obviamente, eso fue muy duro, fue muy duro. Muchas veces no hablamos de esa parte que es muy fuerte, que es creo la depresión, la soledad. Sí. ¿Tú qué opinas de eso, Martina? ¿Qué le podrías decir al público? ¿Qué tan difícil es la Bueno, migración? Perdón, porque por lo que veo nos pega a todos, seamos europeos, latinos, es o normal. sea, Yo creo que es una cosa normal, es un proceso que todos tienen que pasar, sí o sí. Uno, porque te alejas de tu familia, de las personas que conoces y de las cosas que conoces. Entonces, empezar un nuevo capítulo de la vida, obviamente, sin un soporte, es muy difícil, como te decía, y se siente muy solo. Entonces, es allá que empieza la depresión, con el frío también, cuando uno viene de un país caliente como Latinoamérica, como Italia, o bajo, como en África, por ejemplo. Aquí sufren muchísimo. Y te diré, todos los inmigrantes que yo conozco aquí en Canadá sufrieron de depresión. Pero la mayoría no lo sabe. La ok, mayoría no, nunca se dieron cuenta y pensaron simplemente que era un problema, ¿sabe?, de autoestima o de motivación. Pero no, es normal tener depresión y se puede enfrentar, se puede superar. y yo creo que muchas veces hay gente que lo pasa de una forma y habemos otras personas que lo pasamos de otra forma, Sí, ¿no? sí, claro. ¿Y cómo te sientes aquí, Aquí en Canadá, ¿quieres hoy decir? en día, sí, Hoy en día me siento muy diferente respecto a al antes, primer día? exactamente, y te explico también por qué. Yo cuando llegué aquí era una chica que pensaba de haber visto y vivido cualquier cosa. Entonces, en mi cabeza, mi pensamiento casi todos los días, casi todas las noches era, si me muero mañana, estoy bien, porque ya viví todo, no me falta nada que vivir. Y no tenía sueños, no tenía ambiciones, no tenía proyectos. Mientras al día de hoy puedo decir que tener objetivos en la vida te salva de la depresión y te salva de muchísimas cosas porque me ayuda a levantarme de la cama, literalmente. Digo, ay, quiero llegar ahí, tengo que lograr ese objetivo en un mes, en un año, pero lo tengo que lograr. Claro, Y antes no tenía sueños, ahora estoy llena de sueños. perfecto. Es como verle sentido a la vida, en pocas Exactamente, palabras, ¿no? sí. Oye, hace rato me dijiste que sentías miedo, ¿no? ¿Podemos saber un poco cuál era ese miedo? Pues mira, no voy a entrar demasiado en detalles por causas, digamos, burocráticas, Claro. legales, pero sufrí de torturas, ¿ok? Y varias veces yo vi la muerte con mis propios ojos y en mi propio cuerpo. Y entonces eso me trajo un estado de, más que miedo, terror. Yo creo que sean dos cosas diferentes porque el miedo es una sensación natural que todos tenemos y que tenemos que aceptar porque el miedo nos salva de la muerte. El terror es lo que te hace desear la muerte. Ok. Porque prefieras estar muerto que vivir esas situaciones o ver esas cosas. Y por 8 meses yo estuve encerrada en un lugar donde me torturaron, entonces pude salvarme, yo digo, por gracia de Dios, Ujú. porque yo sentí de verdad que fue Él que me llamó, que me prendió la mano y me dijo, mi hija, te voy a bendecir, porque esa de verdad fue una bendición, estar en vida el día de hoy, poder hablar, tener 2 piernas y 2 manos, es una bendición para mí. Y lo Ok. agradezco todos los días. Wow, Martina, qué duro. Y no quiero entrar en detalles, pero por lo que entiendo, tú pudiste escapar de ahí. Sí. Wow. Pude escapar en fin de vida, pero pude escapar y en ese momento tuve como una extrema confianza en la justicia que obviamente no tenía que tener, pero quise dar esa confianza a la justicia italiana que me decepcionó muchísimo porque primeramente no me creyeron al inicio. Después que fui al hospital donde me quedé allá 2 semanas en rehabilitación y todo eso porque A tenías, consecuencia de lo que te había exactamente, pasado. tenías herida, tenía herida y todo eso, pues allá empezaron a creerme, pero nunca llegué a juicio, nunca. Wow. O sea, te aceptaron, pero no lo procesaron. ¿Qué fue lo más duro que pasaste en ese momento? Yo creo que más que el dolor físico era el dolor mental.
yo me echaba culpas sobre culpas y eso me deterioraba, ¿no? En el alma, porque yo me decía, "Ay, es culpa mía, soy yo que me metí en esta situación, son las personas que yo conocía", pero son cosas que nosotros muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces no podemos controlar. Son pruebas que Dios nos pone adelante para que nosotros entendamos algo, o que nosotros cogemos esa experiencia para después en futuro aprender algo. Y yo aprendí muchísimo de esas experiencias. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, bueno, en primer lugar te diré que aprendí cosas malas, o sea, no confiar en la justicia, hacerme justicia para yo misma, o no salir, o, ¿sabe?, no dar confianza a nadie, pero esos no son buenos enseñamientos. Al día de hoy te diré que esos que estoy diciendo, o sea, que hay un enseñamiento, que hay una razón detrás de cada cosa que nos pasa, es el más grande enseñamiento que yo tengo al día de hoy. Ok, o sea, tú a raíz de eso tu fe creció más Sí, que antes. sí, Wow, eso es fuerte, ¿no, Martina? sí. Y qué feo, bueno, yo muchas veces sigo a muchos colegas de podcast y sobre todo uno que se llama Penitencia. Y yo veo que ahí por lo regular se entrevista a muchas personas de la cárcel. Ujú. Y te puedo decir que más de uno, a raíz de ese encierro, a raíz de esa experiencia, empiezan a creer más en Dios. ¿Tú por qué crees que uno empieza a tener un poco más o se involucra más con la religión o en este caso con Dios a raíz de todas esas consecuencias? Bueno, yo creo que el humano tiene una predisposición natural en dejar sus decisiones o su vida en la mano de alguien. Y ese alguien generalmente desde la noche de los tiempos es un Dios, que puede ser Alá, puede ser un Dios cristiano, puede ser Buda. En cada religión hay uno diferente, ¿no? La cosa principal en todas las religiones, en todas las culturas también, es creer en un ídolo, una persona o en varias, pero en algo. Porque creer en algo es lo que nos mantiene en vida al humano. Perfecto. ¿Llegaste a cuestionar a Dios en ese proceso? A Dios no, nunca. No. Nunca lo cuestioné, siempre fue allá. Yo siempre desde que soy niña hice Boy Scout, cuando Ok. era niña, exploradora y todo eso. Y estaba en la iglesia, toda la semana yo estaba en la iglesia, cantaba en la iglesia, hacía muchas cosas. Como te dije, también organizaba matrimonios, cantaba en los matrimonios, bautizos y todo eso. Pero nunca llegué como a cuestionarme sobre mi propia fe. Sobre Dios nunca, pero sobre mi propia fe sí me cuestioné y mucho. De hecho, cambié de religión. Ok. Yo siempre fui cristiana católica y pasé mi vida en la iglesia. Después que me pasó todo lo que me pasó, pues no es que perdí la fe, pero empecé a creer aún menos en la iglesia. No significa en el cristianismo, sino en las iglesias y todas las personas que están en la iglesia, obviamente. Pero eso me acercó más a estudiar las otras religiones, la teología en general. Y entonces pasé por ser budista, ser hinduista y al final me quedé con siendo musulmana. Ok. ¿Por qué preferiste la religión musulmana? Bueno, porque estudiando en realidad es como decir, no me ataquen por eso, pero para mí es como una Biblia 2.0, o sea, como una historia después de la muerte de Cristo, porque hay más, no es que se acaba ahí. Y entonces el Corán, que es el libro del cristianismo, del Islam, perdón, es lo que explica después de la muerte de Cristo cómo pasaron las cosas, pero antes de la muerte de Cristo es todo igual. Ok. Entonces, quiero entender que después de ser católica, porque obviamente los que no saben o muchos sí sabemos, pues en Roma, en medio de Roma está el Vaticano, que Exactamente. es una de las ciudades más pequeñas del mundo y sobre todo la más religiosa, Sí, donde literal yo creo que el catolicismo es lo más fuerte que en todo el mundo, ¿no? sí. Lo que es Roma, donde está el Papa. Bueno, necesitas un pasaporte para entrar al Vaticano. Sí, porque es un país externo, ¿no? Pero ustedes como italianos creo que tienen un No, poco, ¿no? no, No, pues, no es no tan podemos fácil. entrar sino con un visa Oh, wow. por visitar al Ok. interior.
¿Tú conociste el Vaticano? Sí, conocí, pero no creo muchos en las personas de la iglesia. ¿Qué fue lo que más te decepcionó que dijiste el catolicismo, cristianismo católico no es mi religión real? Bueno, yo siempre me cuestioné mucho porque me gusta estudiar, me encanta informarme y leer. Entonces la Biblia fue uno de los primeros libros que yo leí completo. Y Wow. me lo sabía casi a memoria. Ya ahora pasaron muchos años, así que me olvidé muchas cosas, pero digamos que me cuestionaba muchas cosas que estaban escritas adentro de la Biblia. Decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que diga esa frase o que permita eso? Entonces me empecé no solo a cuestionar, sino a darme respuestas. Y esas respuestas las encontraba en otra religión. Y yo dije, en cualquier religión hay algo de bueno y algo de malo. Pero ¿en cuál hay más cosas buenas que malas? Y para mí personalmente, porque cada uno de nosotros obviamente es diferente, Claro. para mí es el Islam. Ok, ¿cuál fue la frase o mejor dicho, lo que más te cuestionaste en la Biblia cuando la leíste, por ejemplo? ¿Cuál fue lo más que dijiste, por qué esto? Uy, es una pregunta bastante difícil. Ahora como ahora no sabría decirte, pero hay muchas cosas como por ejemplo sobre las mujeres o, o sobre los no creyentes que a mí no me gustaron, que hay que condenarlos y que las mujeres no pueden hacer eso, no pueden decir eso, tienen que ser súcube del hombre, tienen que seguir al hombre, cómo se creó toda la historia, no me gustó, te digo la verdad. Pero más que eso, no me gustó el hecho que las personas con quien yo iba a la iglesia, con quien yo practicaba y oraba todos los días, eran la misma persona que cuando yo le conté de mi instabilidad en la fe, empezaron a quererme obligar a ir a la iglesia. Ok. Ah, si tú no vas a la iglesia, nosotros te sacamos del grupo. Si tú no vas en el grupo, entonces te sacamos de la iglesia en general, de no vas a hablar más con nadie, ¿sabe? Como una secta. Y eso me hizo entender que no quería estar ahí, yo Que no era quería el ser camino. libre. Claro. Oye, dentro de mi ignorancia, y tal vez muchos se lo van a preguntar, los musulmanes o el Islam, tú hablaste y pusiste un ejemplo ahorita claro, que tu primera inconformidad fue por el tema de las mujeres. Soy ignorante tal vez, me falta mucho entrar en eso, pero en el tema musulmán, a las mujeres, hasta cierto punto, tú sabes que están las mujeres tapadas por el musulmán. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, porque yo siento que como que tiene más autoridad el hombre que la mujer en este tipo de religiones. A ver, yo creo que sea muy similar a la cultura latina, porque te explico. En el Islam, o sea, en el Corán, que es el libro del Islam, obviamente, está escrito que la mujer no es inferior al hombre, sino que es una protegida del hombre. Y es por eso que muchas más veces se refiere al hombre cuando dice, ve a proteger tu hogar, ve a hacer eso, lo dice al hombre, no lo dice a la mujer. Porque la mujer biológicamente es más frágil, ¿ok? Ujú. Si nos ponemos a pelear tú y yo, vas a Sí, sí, ganar, sí. ¿entiendes? Sí. Pero por eso dice, el hombre está hecho para proteger a la mujer, pero la mujer no dice que está, tiene que estar callada, tiene que Sumisa que le taparse, dicen. Ajá. sumisa. No, no ¿Y, está escrito en ninguna parte del Corán que tengo que traer un velo, y por por ejemplo. qué Es ellos? cultura. Ah, es cultura. Es cultura y de una parte hay muchas personas también que no son musulmanas que me dijeron que están de acuerdo de una parte porque después de varias experiencias que vivieron, sobre todo mujeres, porque, bueno, lo digo a ti que eres un hombre, pero en general, yo lo digo siempre, el hombre es más crudo en el sentido de más Frío. Ah, prehistórico, ok. ¿ok? Entonces tienen muchas, ¿cómo se dice? Impulsos, tiene muchos impulsos. Ok. Mientras la mujer tiene impulsos, pero lo sabe controlar un poco mejor. Y tapándose el velo, el pelo, que es uno de la olla más linda de una mujer, El a cabello. mi parecer, obviamente, la cara, el pelo, se dice que también disminuye, ¿no? Los ataques del hombre respecto a la mujer, o sea, no vienen violadas, Ok. digamos. ¿Pero tú estás de acuerdo en eso?
por ejemplo, últimamente en México el famoso 8M, que inclusive se celebra este mes de marzo. ¿Tú qué opinas de que por qué se tiene que cubrir una mujer en cuanto es su vida, o sea, es su cuerpo, es su... ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo también tuve muchas malas experiencias. Perdón que te interrumpa, es como si Claro. te digo, es que no voy a usar short para evitar que me vayan a hacer algo. O sea, ¿tú lo ves correcto eso? Lastimosamente sí. Sí. Lastimosamente sí, y te digo porque en realidad la mayoría de las mujeres que subieron, ayúdame con el término porque no quiero ser Ajá. muy, que subieron violaciones, Ajá, sí, sí, ok, sí. de la parte de hombres, no estaban vestidas con short o con minifalda ni nada de todo eso, al contrario, estaban muy vestidas. Entonces, de una parte, psicológicamente te digo, no estoy de acuerdo, pero de otra parte, humanamente te digo, estoy de acuerdo. Primeramente porque um, pues los hombres, como te dije, son muy de ímpetu, son muy, Visuales, ¿no? no solo visuales, sino que tienen muchos impulsos, como Ok, dije antes, y es difícil para ellos, la mayoría, no digo todo, pero para la mayoría, controlar sus impulsos. Entonces, cuando ven una mujer linda, poco vestida, digamos, le da un impulso que tal vez no le hace razonar. Y en vez, el mundo en general, los gobiernos, en vez de trabajar en esto, o sea, en educar el hombre desde niño, que un no es un no, que hay que respetar, que hay que mirar, pero sin levantar las manos ni nada, pues hasta entonces tenemos que cubrirnos, tenemos que protegernos. claro. ¿Tú crees que es culpa de la mujer entonces? No es culpa de la mujer, No. no es culpa de la mujer, pero tampoco podemos permitirnos de ser libre como queremos. Ok. Yo también, o sea, no hay que me voy con vestidos súper cortos si estoy sola, por ejemplo. Porque si, probablemente si no hubiera vivido lo que viví en pasado, quizás sí. Ok. Pero teniendo experiencias, te digo, no, no lo haría O nunca. sea, tú lo comentas desde la perspectiva de lo que te pasó. Tú te sentiste culpable y crees Porque que... yo antes me vestía poco, no es que me vestía poco, pero me vestía mucho más apariciente, se puede decir. Y no digo que fue mi culpa, pero al día de hoy nunca me vestiría así. Ok. Pero sí, entonces sí tienes hasta cierto punto remordimiento por eso, ¿no? Por tu vestimenta. Eso lo trabajo mucho con psicóloga, Ok. porque según mi psicóloga yo me doy muchas culpas que no tengo. Pero para mí la mujer, o sea, no es que tiene que ser santa, pero tampoco tiene que hacer lo que le da la gana. No es porque somos mujeres que podemos hacer lo que le da la gana, como los hombres. El problema no está en la mujer, sino está en la educación del hombre. Claro. Porque si el hombre es educado, que tiene que respetar y tiene que ser calmado y pues tiene que respetar a la mujer, la va a respetar. Todo empieza de los padres. Eso es Claro. el problema para Yo mí. creo que sí. Yo creo que todo esto es viene desde la educación de la niñez y Sí, todo, ¿no? Muchas veces ha sido un cuestionamiento, siempre tal vez en algunas de mis podcasts, pero yo creo que la misma mujer, con todo el respeto que me merecen, es la que provoca el machismo desde niño. O sea, no te estoy diciendo a ti, no estoy diciendo a él, y dímelo con confianza. ¿Pero por qué? Porque si en una casa tienes a un hijo hombre y a una hija mujer, es que el niño no puede lavar los trastes, ¿verdad? O sea, ya vas entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿verdad? Aunque no estoy de acuerdo con no, eso. claro, o sea, es que no estamos de acuerdo, pero la misma familia es la que crea Sí. esa mentalidad en el hijo. Obviamente cuando crece, no, es que mi mamá me dijo que yo no lavaba los trastes, ¿no? No, es verdad, es verdad. Hay muchas feministas también que se llaman feministas cuando en realidad están haciendo todo el Claro, contrario. exacto, eso es a lo Claro. que voy. Repudiando al hombre le da aún más ganas de hacer malo, ¿no? Claro, y esa es otra cosa que yo lo que digo es que hoy en día, hablando un poco de la maña, cuando digo maña hablo del narco, hablo de la mafia, hablo de esas cosas, yo creo que todo se trabaja desde casa. Sí, Es creo que donde el gobierno debe
de invertir más en la educación de los niños, en donde les diga, no, el camino es esto, ¿no? Esto es lo mejor. Estoy de acuerdo. Ya uno cuando es grande, ¿qué? ¿Ya para qué? El cambiar la mentalidad de uno es mucho más difícil, ¿no? Exacto. Pero bueno, para mí que comparto tu ideología, siento que vamos a dejar que la gente lo deje en comentarios, qué opina de esto. Exacto, sí. Pero me gustaría preguntarte, Martina, ¿dónde entra la música en tu vida? La música siempre estuvo en mi vida. De hecho, tengo vídeos de cuando yo tenía 2, 3 años que me inventaba canciones para mi Wow. abuelo, por ejemplo. Sí. Muy divertido. Cuando entendí que, que quería hacer música, ser cantante en general, tenía unos 10 años. A los Wow. 10 años me inscribí a mi primer concurso. Desde ahí hice 7 concursos y los gané todos. Wow. Uno de los últimos concursos fue The Voice of the Sea, que sería la voz internacional. Estábamos compitiendo Italia contra Francia, España, a otros países y gané. Wow, Así que sí. wow, ganaste. Cuando Soy tenías fiera 10 de eso. años. Sí, no, cuando tenía 16. Ya Eso sí. 16. Wow. O sea que tenemos una campeona una ganadora de La Voz Europa, ¿no? Eso. Sí, Tengo el porque, trofeo de argento en la casa, de plata. Muy lindo, wow. sí. Porque estamos hablando que fue Francia, fue algo europeo, a Sí, nivel sí, sí. Europa. Wow. Mira, Martina, lo que uno se entera. Oye, ¿cantar fue un escape o un propósito en tu vida? Los dos. Sí. Te diría los dos porque al inicio era más un escape, porque era la única manera, la única forma de arte que me hacía expresar al 100% mí misma y con la cual yo lograba expresar mis emociones al 100%. Al día de hoy todavía es así, de hecho cuando yo estoy enamorada empiezo a escribir canciones sobre canciones sobre canciones y eso me gusta mucho, la inspiración, ¿no? Pero de otra parte nunca quise ser súper famosa, porque tuve la oportunidad, estuve en televisión y no quise porque tuve como un prime, ¿no? Me hicieron ver lo que sería ser famosa, lo que sería tener muchos seguidores, muchos fans y todo eso, y no me gustó, porque yo creo que no digo todo, así que no me funen, pero el 80% del mundo artístico es sucio. Okay. ¿A qué te refieres con sucio? Me refiero con es todo corrupto, hay muchas cosas sucias abajo que no se dicen, que se tienen que hacer y si no las haces pues no eres famoso. Y volvemos a lo mismo, más en el tema de la mujer, ¿verdad? Sí, sí, Desgraciadamente, o sea, desgraciadamente sí. Por una mujer, muchos ámbitos, cuales la música también, son más difíciles respecto a un hombre. Sí, wow. ¿Alguna vez te propusieron algo a ti antes? sí, sí, pero más por ir en la televisión. Wow. Obviamente no acepté si están haciendo la pregunta. Sí, no sé, claro, sí. Y sí fue muy feo. Esa parte te Sí, dolió porque te diste cuenta de la realidad del precio de ser famoso, ¿no? no fue exactamente ahí que me di cuenta, pero fue allá que empecé a abrir los ojos. Fue cuando participé al gobierno, porque yo hacía parte del gobierno por algunos meses. Fue allá que yo dije, ok, eso no es solo la música en general. Hay muchas cosas que están sucias, que están corruptas, y me quise sacar de todo eso. Así que empecé a trabajar con una band rock, un grupo rock, y allá empezamos a sacar EP, a sacar discos y vendíamos muy bien, todo estaba muy bien, hasta que el productor ya no estuvo y entonces dejamos, digamos, un poco la música de parte y la tomábamos un poco como hobby. Ok, te volviste artista independiente Sí, por tu lado. exacto, sí. ¿Y cómo fue sentirse estar en La Voz? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Hablas en la voz de Ismero? Sí, el Pues concurso en general. eso fue mi primer concurso, bueno, el segundo concurso que yo participé en TikTok y fue algo diferente. Me gustó mucho, digo la verdad, me gustó mucho porque uno tiene sus propias cosas, estás en tu casa y me sentía como más segura, ¿no? Obviamente no siempre van las cosas como nosotros queremos.
hubo un pequeño fallo técnico, digamos, y tenía que pasar, pero al final no pasé y soy contenta que a mi lugar pasó una niña que, como sabes, yo me encanta, ¿no? Empujar a las personas, sobre todo si son muy jóvenes, a hacer lo que le da, lo que le gusta, lo que sienten, así que soy contenta que pasó esa niña a mi plaza, pero tenía que ganar. Qué bueno. Qué bueno. Oye, ¿y tu experiencia en La Voz Europa, cuando ganaste, cómo fue? A ver, me acuerdo que tenía cero esperanza de ganar ese concurso porque como te dije había de todos países y yo dije la única italiana que hasta me equivoqué en las pronuncias de las palabras porque era una canción en inglés Wow. y dije nunca voy a pasar, nunca voy a pasar, entonces me puse atrás porque había 3 filas y yo me puse atrás y cuando escuché mi nombre todos se viraron a mirarme y me prendió como 5 o 10 segundos antes de realizar que sí era yo. Es la que estaba ahí. Eso Te sí era yo. pellizcabas, ¿no? Sí, 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 me empujaban. Ve, yo, ¿dónde? Entonces cuando me enseñaron el trofeo, pues fue una victoria que yo dije, allá sí puedo parar de hacer música. Para mí fue como ganarlo internacionalmente. Lo Claro. gané todo. Pues Europa, imagínate. ¿Ese momento cambió algo en ti? Sí, ese momento me dio mucha más confianza en mí de lo que yo me esperaba. Ok. Sí, sí, sí. Wow. ¿Y tu familia cómo lo tomó? Pues mi familia súper contenta y hasta se hicieron foto con el trofeo. Ah, sí. No conmigo, con el Con la trofeo. artista debieron de haberse tomado. Tenemos a una cantante en la familia. ¿Vienes de familia eh, de música? O sea, ¿tu familia hacía música? No, No, yo nadie. vengo de una familia muy, muy pobre, de hecho. Mis padres son separados desde que yo tenía 6 años y con mi mamá yo tengo otras 2 hermanas, pues no digo que vivimos en la calle, pero casi. Vivimos un poco a casa de uno, a casa de otra, amiga, etcétera, etcétera. Pero no, música, nunca hicieron música, siempre estuvieron trabajando, eso sí. Wow. Oye, Martina, ¿y hoy en día qué estás haciendo aquí en Canadá? Muchas Cuéntanos cosas, un poco. muchas cosas. Sí, algo de todas esas cosas que nos quieras platicar. Pues mi objetivo el día de hoy en Canadá es hacerme conocer para poder ayudar más personas posible en el mundo. Y es por eso que estudio idiomas, es por eso que hago marketing, que hago negocios, para dar la posibilidad a personas como yo también que tenían cero sueños, cero ambiciones, a entender que sí pueden tener sueños, no tienen que tener miedo de los sueños, porque como te dije, es algo que no tienen vida, los objetivos, levantarse la mañana y decir, ok, estoy en ese país por una razón, tengo que cumplirla. Muchas personas, muchos inmigrantes me dijeron que están aquí por la familia, por ayudarla económicamente, pero se reducen a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días. Claro, Y me vienen a decir, sí, pero yo tengo depresión. Es porque sí, estás trabajando por tu sueño, pero no de la manera que que necesitas, deberías. no de la manera que deberías. Porque realizar sus sueños no tiene que ser un sacrificio sí o sí. Tiene que divertirte en el proceso, tiene que ser Claro, un proceso que tiene que disfrutar. Y claro. es por eso que también hago negocio, Ok. aparte de todo el resto que hago. El negocio, ¿cuál es el negocio? El negocio, yo hago marketing digital y trading por una compañía internacional, se llama B-Club, y ofrecemos servicios a las personas que quieran aprender sobre trading, sobre los mercados financieros en general, 360 grados, y que quieran experimentarse también en los cambios de moneda, que sean cripto, índice, mercado accionario, sobre todo el día de hoy. Es algo que de verdad está yendo muy fuerte porque antes no se conocía mucho. Existe desde 50, 60 años el trading. Pero ya más como en la bolsa, ¿no? Sí, sí, Ahorita sí, lo puedes bolsa hacer de desde tu valores. casa. Ahorita puedo hacerlo en cualquier parte. Claro, Ahorita abro mi teléfono enfrente a ti y puedo hacer trading. claro, exacto. Es muy fácil, pero se tiene que tener la buena información, porque hay Exacto. muchas personas, lastimosamente, que se hacen estafar más que estafan. Oye, ¿tienes alguna historia de éxito para que la gente se pueda animar y decir, va, ¿por qué no? Pues tendría varias historias de éxito. De hecho, colaboro con muchos chicos de todas nacionalidades. En ese momento estoy trabajando muy cerca de
de un chico que se llama Anderson que abrió el Guatemala. Nuestra misión es de dar más posibilidad, no me sale la frase. Yo creo que lo que quieres decir es como que dar más oportunidad, ¿no? Oportunidad. Me impacté. Más oportunidades posible a las personas de Guatemala, porque como él me contó al inicio, antes de empezar conmigo, había mucha pobreza, muchas personas también que no pueden comer, no pueden pagarse un par de zapatos y no saben, son ignorantes a nivel de negocios, a nivel de mercado financiero, de aplicaciones de inteligencia artificial, de social, porque los social, como tú sabes también, pueden dar mucho dinero si lo sabes utilizar. Así que yo le aconsejo vivamente de informarse, si no es conmigo en cualquier otra forma, pero infórmense porque en el 2026 tiene que ser ilegal no saber. Claro, exactamente. Hoy en día la tecnología está rebalsando al ser humano, siento yo, ¿no? Sí. Oye, Martina, ¿alguien que quieras invitar a tus proyectos? ¿Alguien que quieras? Es tu espacio, ahora es tu momento. Los micrófonos de Cortando Historias para invitar a alguien a lo que haces. Pues chicos, como le dije, nosotros en este momento estamos abriendo las elecciones a nuevos socios, que sea solo para estudiar o que sea para trabajar conjunto con nosotros. Obviamente yo soy educadora financiera, entonces le voy a seguir, le voy a explicar, pero como le dije, por favor, infórmense. Que empiecen o no empiecen, a mí no me cambia nada. Lo que cambia es a ustedes. Así que la información es la que hace la diferencia. Perfecto, Martina. Eso hasta a mí me animas a empezar. Oye, tocaste algo al principio y no me quiero ir sin preguntártelo. 6 idiomas. Sí. ¿Qué es? Italiano, español, francés, inglés, estudié árabe y chino. Estudiarbo. Y alemán. Estudiarbo. Estudié. Árabe. Sí, árabe. Wow. Chino. Sí, pero Dios, es muy, Martina. muy difícil. Yo creo que la primera lengua más difícil del mundo para mí es el chino. Mandarín. Sí, mandarín. ¿Que el árabe? Sí, más difícil que el árabe. No escrito, pero casi. Wow. Para ti, no, es Los que... dos se la luchan. Oye, ¿y dónde te entran tanto idioma en la cabeza? Pues es relativo porque es una pasión, ¿no? Lo de ayudar a las personas. Como sabe, también tengo organizaciones en África donde ayudo a los niños y ellos no hablan ni italiano ni francés. Entonces tuve que aprender bien el inglés para organizarlos y ocuparme de ellos. Por mi religión tuve que aprender el árabe. Por estar aquí en Canadá tuve que aprender francés. Entonces todo una especie de necesidad, pero todo por una razón. Wow. Qué genial, Martina. Gracias, 6 idiomas. ¿Cuál es el que? Obviamente el italiano. Lo que prefiero, Sí. el español. El español. Sí. ¿Qué piensas de los latinos? Ay, los latinos son muy buena gente. Sí. Lo único que yo creo que la mayoría están traumatizados por su país. O sea que yo tengo muchísimos amigos latinos y casi todos me dicen lo mismo. O sea que yo me tuve que ir de mi país. Me duele el corazón aún para irme de mi país, pero es la única manera de salir adelante, la única manera de empezar a hacer algo de mi vida o de ganar dinero. Y no es justo eso, no es justo. Entonces yo le estoy cerca con todo mi corazón porque sé que es muy difícil, por mi experiencia obviamente, y sé que lo van a lograr si se lo ponen como meta. Claro, creo que todos. Para mí no hay país ni ser humano de que diga, es que yo soy mexicano, soy italiano, soy francés y por X o Y no puedo. Sí, pues claro que se puede, o sea. Claro que se puede. Para todos para todos sale el sol, como dicen por ahí. Sí. Oye, Martina, ya terminando un poco, quiero preguntarte esto. ¿Sigues siendo la misma Martina que salió de Italia? No. No. No, yo creo que cualquier ser humano, después de pasar cualquier experiencia que pase, cambia. Y hay personas que cambian en mejor y hay personas que cambian en peor, ¿no? Que empeoran. Yo decidí de mejorarme por cualquier experiencia que me iba a pasar en la vida. Yo siempre me pregunté, ok, ¿qué tengo que aprender de eso? Me rompí una pierna, ok, ¿qué tengo que aprender de eso? ¿Entiendes?
Claro, Así que, como le dije, yo creo mucho en el plan divino, pero creo también que nosotros somos el 50% artífices de nuestro propio destino. claro, somos los creadores. Oye, Exacto. ¿qué fue la parte más dura que te tocó vivir aquí en Canadá? Lo más difícil de todos estos 7 años que has Sí, estado aquí. sí, 7 años. Yo te diría la soledad. La soledad fue la cosa más dura, aún más dura del frío. Porque uno no conociendo, yo creo que la mayoría de las personas que acaban de llegar a Canadá se sienten iguales, porque no hablando el idioma correctamente te sientes un poco excluido, ¿no?, de la sociedad y es más difícil hacer amigos y tener también la gana de salir, hacer nuevos amigos No es no tan es fácil. para todo, no es tan fácil. Yo porque ahora trabajo en los sociales, de hecho TikTok me ayudó mucho en eso. Ujú. Antes de TikTok yo era mucho más reservada. Cuando empecé a hacer live, a hacer en vivo TikTok, fue allá como que me abrí más, empecé a conocer más personas y a dar la posibilidad a la persona de conocerme también. ¿Tú eras sola? ¿Tú eras un poco más reservada en Italia? ¿O No, te aquí, volviste más reservada aquí? cuando llegué aquí en Canadá. Cambiaste. Cuando llegué aquí en Canadá me sentía muy sola Pero y reservada me refiero a que ya no convivías con la gente, te empezaste a cerrar. sí, sí, como te dije, por el problema del idioma, de pues depresión, porque obviamente venía de una De un situación, problema fuerte. exacto, muy fuerte. Entonces tú puedes decir que emigrar te cambió completamente. Sí, Del 1 al 10, ¿qué tanto te cambió? 11. 11. Wow, qué Sí, duro. sí, sí, sí. Si yo pudiera hablar con Martina del ¿Qué le pasado, dirías? pues yo creo que más ella me diría. Ah, sí. Se pondría a llorar y diría, ok, cualquier cosa me va a pasar, la voy a pasar si tengo que llegar así. Wow. Todo está aquí, ¿verdad, Todo Martina? está aquí, todo está aquí. Todo está en la Exacto. mente. Es algo que yo lo pienso todos los días y hay un dicho, no sé si lo has escuchado. ¿Conoces a Calimán? Sí, sí. ¿Y ya sabes cuál dicho es? No. No. El dicho dice que el que controla el mundo, que el que controla la mente controla el mundo, Ah, sí. ¿verdad? Y Claro. yo siempre he sido de esas personas. Para mí cortando historias ha sido una escapatoria de la soledad, de la depresión, de adaptarme a este país. Gracias a este proyecto he encontrado gente maravillosa como tú, Gracias. sí, que siempre aprendo. Todos mis invitados me han enseñado cada cosa que digo, wow, la verdad que qué grande es el ser humano. Sí, hay Migrar no solo es que para quererlo. cualquiera, ¿eh? No, Migrar, la migración no es un juego, la migración no es un momento para todas esas personas que dicen voy a ver qué pasa. Duro, ¿eh? Duro. exactamente. Tú dijiste una cosa muy buena. La migración cualquiera puede migrar, pero la migración no es para cualquiera. No, Esa no, es no, una no. frase muy verdadera porque hay muchas personas que no aguantan y simplemente se regresan atrás. Claro, exactamente. Oye, Martina, si alguien está viendo esto y está pensando dejar su país en este momento, ¿qué debería de saber que nadie le dice? Es dura. No es un juego, como decía el amiguito. Felipe. El amiguito Felipe, no es un juego, es muy dura, es muy difícil, sobre todo la soledad, pero es una experiencia que yo recomiendo al 100%, no solo porque te cambia, sino porque viajar, sobre todo solos, te hace entender cosas de ti mismo que nunca podrías entender en otra manera. Claro, solo uno sabe, ¿no? Exacto, así que Yo, háganlo. claro, no, es que es algo muy fuerte. Siento que aquí salen nuestros superpoderes, Sí, ¿verdad? Sí, la famosa conformidad, la famosa ser conforme en nuestro país, creo que no nos lleva más allá a hacer lo que nuestra capacidad máxima, ¿no? sí, Yo aquí me he dado cuenta que he podido hacer muchas cosas que no hacía en México que no te o que no imaginaba. me imaginaba que yo podía Ujú, hacer. ujú. Y Yo pues, igual. ¿verdad, Martina? Sí, sí, sí. Dime una que nunca te imaginabas que podías lograr hacer aquí. Pues el hecho de abrir países Sí, en los sí, negocios, yo nunca me hubiera imaginado porque yo era mucho más, pues joven, pero inmadura también. Entonces, llegar a ver
una persona así, o sea, como yo, al día de hoy, yo me imagino, ay, pasó muchas cosas y así fue. Perfecto. Quiero terminar con esto, Martina. Yo sé que me lo medio contestaste ahorita, pero a mí me gustaría que tú le digas a Martina de antes unas palabras. ¿Qué le podrías decir a esa Martina que quedó en Italia? Lo voy a decir ahí. Sí, Martina del pasado, la que te quedaste ahí. Te quiero decir solo que aguantes, cualquier cosa pase, porque todo pasa por una razón y te lo juro que esa razón la vas a entender en futuro. Así que levántate y todas las veces que dijiste no puedo, remétetelo en la boca porque no es así. Cualquier persona dice no puedo, pero al final puede. Y estás aquí diciéndolo, no puedo, al día de hoy. Así que lo vas a decir mañana y lo vas a decir la semana próxima, pero podrás. exactamente, Martina. Y ya por último, Martina, me gustaría que nos puedes decir unas palabras en italiano. Que digas a la cámara, todo lo que uno se propone está en la mente. Tutto quello che ci proponiamo sta nel cervello. Bravo, eso. Gracias, Martina. Muchas gracias a ti. Algo más que quieras decir. La verdad que ustedes no saben, gente, pero esta entrevista o este podcast fue más difícil que reclutar no sé, a Trudeau, yo qué sé. Más trabajado. Pero sí, llevábamos mucho tiempo planeando esto. Yo decía, Martina tiene que estar aquí porque yo sé que es una mujer de lucha. Y algo que quieras decirle a la gente ya para despedirte, algo que quieras agregar. Pues primeramente vayan a seguir su perfil porque es una persona de verdad increíble, no solo por lo que logró y por lo que va a lograr, porque lo van a ver, Gracias. sino por también lo que tiene adentro. Segunda cosa, supérense, estudien, infórmense, porque como ya dijimos, todo está en la mente, todo empieza de la mente. Si la mente no viene trabajada, no viene entrenada, entonces no vamos a lograr nada. Entrenen el cuerpo y la mente. En la mente. ¿Puedes dejar tus redes sociales, Martina, para que te vayan a seguir? Yo soy Martina Magenta, como pueden ver en todas las redes sociales. Perfecto. Pues ya saben, esto fue Cortando Historias. Hoy estuvimos con Martina Magenta. Y pues nada, gracias. Vayan a seguirnos, vayan a suscribirse tanto a Cortando Historias como en el canal de Martina. Ya saben, los quiero mucho. Chau, chau, bacalao.